Un placer estar con ustedes. Gracias por la introducción, Pastor Isidro. Y disculpe, yo creo que yo voy a predicar solo en español porque si no, tal vez voy a confundirme más. Entonces ya, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por guiarnos y bendecirnos a través de las oraciones y de las coros, las canciones también, Señor. Pero gracias también por um, recordarnos que tú estás presente en todos lugares, pero especialmente con tu pueblo, cuando tu pueblo se junte para escuchar tu palabra, para orar. Entonces ya te pedimos que tú vas a estar presente con nosotros ahora y vas a bendecirnos a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Yo creo que ya probablemente todos de nosotros ya tenemos historias de cómo Dios ah, nos protegió, ¿no? A través de las circunstancias. Yo solo voy a compartir ya una historia de nuestra experiencia en Indonesia. Normalmente allá en el tiempo de Navidad, muchos de los pueblos celebran la Navidad y es algo muy especial y todos se juntan de todas las iglesias y invitan a nosotros a venir, especialmente ya los misioneros, a venir a predicar, a celebrar la Navidad. Y entonces ya había recibido ya muchas invitaciones y de una de estas invitaciones yo fui y estaba ya cruzando un río y una área ya más bajo y el culto era un poco más, comenzó un poco tarde y comenzó a llover y no terminamos hasta alrededor de la medianoche. ¿Debería irme a casa o no? Tal vez era un viaje de 3 horas, si todo sería bien. Y también ya no estuviera no estaba seguro de que el camino no estuviera bajo el agua, porque hay ríos y así. Así que decidí pasar la noche y por la mañana me dirigí a casa sin problemas. Llegué allí casi al mismo tiempo que Janice, que también había estado afuera. Mariana, nuestra servidora, que llegue temprano, no le dejaba entrar a nuestro dormitorio. Pero cuando yo llegué a casa, ella me llevó a la habitación para ver qué había allí. Y en medio del piso, un serpiente de 6 pies de largo, venenosa. Si hubiera seguido adelante para llegar a casa anoche, podría haber tropezado con una serpiente venenosa en medio de la noche. Entonces, bueno es Dios, ¿no? Siempre fiel. Y solo una historia de la protección de Dios a través de las circunstancias. En Romanos 8, 28 leemos: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Creemos eso?
¿De verdad? Amén. Pero no muy seguro, ¿no? Todos tenemos ya historias de la fidelidad de Dios, pero también hemos experimentado una crisis. No sé qué crisis pueden haber experimentado todos ustedes. A mí y mi familia estuvimos en la lista de objetivos de una organización terrorista en Indonesia. Radicales, ¿no? Estuve a la guardia de dar ayuda después del tsunami. He experimentado numerosos terremotos. Estuve en medio de un conflicto étnico armado entre etnias, un brote de SARS, etc. Pero nunca he experimentado algo como esta pandemia de COVID. Una enfermedad de todas partes del mundo. Una enfermedad y dijeron que tal vez 15,000, ¿no? millones de personas han fallecido de COVID. Muchos más con el long COVID, con el COVID de largo plazo como nuestra hija también. Y sí, no era ya bastante peor la guerra en Europa. Y ahora también ya tal vez la amenaza de una recesión económica mundial. Entonces, pude ver el bien saliendo de cada una de esas otras situaciones. Pero en medio de este miedo, dolor y sufrimiento, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En todas situaciones, Dios está con nosotros y está disponiendo todas las cosas para el bien. El problema no es que Dios no está hablando o obrando, pero que a veces no estamos sensibles a la voz o las acciones de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el enemigo número uno? El primer obstáculo para la mayoría de nosotros en escuchar a Dios. Podríamos decir ya al Satanás, falta de obediencia, y es la verdad. Pero en mi experiencia, normalmente los pastores dicen el activismo. No tengo tiempo para orar, para estudiar la Biblia devocionalmente, para contemplar, para una reunión más. Y aún así, siempre quisiéramos añadir más actividades, ¿verdad? Pensamos que la solución a todos los problemas es más actividad. Necesitamos que hacer una cosa más para resolver el problema. Más y más y más. De todo. ¿Cuál es el problema? Necesito más tiempo, necesito más dinero, necesito más participación, necesitamos un programa más, ¿no? Más y más y más. ¿Y qué quisiéramos en este momento más que todo? Resumir las actividades que tenían antes la pandemia, ¿no ve? Quisiéramos regresar a la actividad de antes, al activismo. Nos extraña las actividades y probablemente el activismo. ¿Es posible que menos es más? Menos es más si será más enfocado en lo esencial. Un árbol frutal con más ramas no automáticamente da más fruto. Hay que podarlo y será más fructífero, ¿verdad? Hablamos
de algo bien que podría venir de la pandemia. La pandemia nos obligó a todos a tomarnos un sábado, a tomar un descanso, a detener todas nuestras actividades y hacer una poda. Nos destete de nuestra adicción al activismo. Puede ser una bendición si usamos el tiempo para enfocarnos en lo que Dios nos está diciendo, en lo que Dios está haciendo, en lo que es esencial como iglesia y como individuales. ¿El menos podría ser más? Sí, para dar más fruta. El árbol no necesita más ramas y hojas, pero menos. Pero no podemos cortar las ramas que dan fruta. Necesitamos dar más energía a las ramas fructíferos. ¿Cuál es la principal fruta de Dios que Dios desea? Voy a proponer que podemos encontrar la respuesta en la Gran Comisión, Mateo 28, 16 a 20. ¿Y cuál es el primer mandamiento en la Gran Comisión? Desde el texto en griego, el único imperativo directo es hagan discípulos. Alguien dice, hay una crisis de discipulado en la iglesia. Muchos cristianos pueden venir a un culto de adoración, unirse a un pequeño grupo o incluso diezmar, pero pocos tienen el tipo de vidas transformadas que leemos en las Escrituras. Mi mentor David Cornfield añade, con demasiada frecuencia, los evangélicos saben lo que es ser cristiano, pero no saben lo que es ser discípulo. La comprensión predominante del discipulado se limita a discipular a nuevos cristianos o adquirir ciertas disciplinas espirituales. Esto resulta en una tendencia hacia el cristianismo superficial, incluso en países con crecientes poblaciones evangélicas. La evidencia del impacto transformador en la sociedad es notablemente insuficiente. Esto necesita cambiar. En nuestros países, Canadá, yo creo que no evangélicos, pero la mayoría de personas van a decir son cristianos. En los Estados Unidos sí, un porcentaje es más arriba, tal vez 20 hasta 30%. En Brasil también, 30% de la población. Y se llaman evangélicos. En Guatemala me dijeron es más que 50% de la población. Pero si no tenemos el discipulado más profundo, no va a hacer, ¿no?, la diferencia transformadora en la población, en la comunidad, en la sociedad. La pandemia es un kairos, un tiempo de Dios para podar las actividades y enfocarnos de nuevo en lo esencial y fructífero, el discipulado. Ser transformado a la imagen de Jesucristo y volvernos en agentes de transformación en nuestra sociedad. Otra cosa que pueda ser una víctima de la pandemia es nuestras relaciones. Tenemos que isolarnos, mantener la distancia. Los que sufren más son los que viven solos, que no tienen hijos, familia o amigos que se cuiden en su salud o provisión. En Canadá fueron las personas que vivían en residencias de ancianos
las que más sufrieron. En Eclesiastes 4:9 leemos, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. El énfasis en el discipulado como en el pastoreo, mi involucramiento de mayor parte era en crear grupos de apoyo mutuo entre pastores. Se llama pastoreo de pastores. Y una de las lemas de pastoreo de pastores es solito no. El énfasis es en una relación con Jesucristo y en caminar juntos con otros en el mismo camino. Aún durante la pandemia, cuando era difícil reunirnos físicamente, hemos empezado nuevos grupos de pastoreo de pastores. Y gracias a Dios, la nueva tecnología había habilitado grupos con miembros de todos los países y continentes. La pandemia había sido un kairos para crear y profundizar relaciones íntimas con mi Dios y con sus seguidores y aún con nuestra familia inmediata y aún con mis vecinos. Ahora ya sabe, ya conoce. Conozco la mayoría de nuestros vecinos donde nosotros vivimos y antes no, porque solo era como un dormitorio, ¿no? Y no estábamos todavía en nuestros lugares. Entonces era también una oportunidad, yo creo que. Sí, un desafío porque es ya difícil reunirnos con todas las reglas y restricciones. Pero yo creo que las relaciones más íntimas aún están estables y tal vez más profundo que antes. En Romanos 8:28, voy a leer esto de nuevo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Creemos eso? Amén. Un poco más fuerte. Amén. En la historia de Israel, podíamos ver cómo Dios siempre obraba las cosas para bien. Era parte de su convicción de que Dios estaba en control y estaba haciendo lo que era bien para su pueblo Israel. En la historia de Israel, Dios había traído algo bien de José siendo enviado a la esclavitud en Egipto. Dios había traído algo bien de la gente que era enviada al exilio en Babilonia. Y ahora en Romanos, Pablo extiende eso a los cristianos. Dios estaba sacando algo bien de la ocupación romana, la Pax Romana, que facilita también la dispersión del evangelio en todas las partes del mundo. En el caso de la muerte de Cristo en la cruz, un punto aparentemente bajo en la historia de la humanidad, ¿no? La muerte del Hijo de Dios. Pero Dios trajo algo bien a través de la resurrección y la conquista de la muerte. La ascensión de Cristo, una pérdida para los discípulos, es seguida por el envío del Espíritu Santo. En la historia de los que obedecen a Dios, aman a Dios, obraba las cosas para Dios todavía
obraba las cosas para el bien. Y normalmente la promesa es para los que obedecen a Dios. Pablo no ha dicho eso en Romanos, pero creo que está asumido. Y voy a explicar. Todos, yo creo que de ustedes han sido invitados, ¿no? Invitaciones a varios eventos que son importantes. Yo creo que ustedes como latinos les gusta celebrar, festejar, mucho más que los canadienses. Y hemos recibido, ¿no? Invitaciones a bodas o celebraciones de cumpleaños, de aniversarios. Alguna vez también recibí una invitación a la casa de un multimillonario y en medio de una campaña de recaudación de fondos para las personas sin hogar aquí en Calgary, para reunirme con posibles patrocinadores. No puedo decir que resultó en millones de dólares recaudado, pero fui. Parecía una invitación importante. En la Biblia vemos la respuesta apropiada a la invitación de Dios, basado en la fe que Dios dispone todas las cosas para el bien, para su pueblo. La respuesta apropiada es Hinene en hebreo. Hinene significa heme aquí, aquí estoy, con el sentido de estar presente en un estado de plena atención, listo a recibir lo próximo que vendrá sin condicionamientos y tantas expectativas, sino pleno de fe y confianza en que lo todo es para bien. Hinene es estar espiritualmente abierto a lo divino. Significa estar aquí y ahora en cuerpo, alma y espíritu. Hinene es un enorme sí. La propia respuesta a la invitación de Dios es un enorme sí, un hinene. Y si este tiempo de crisis, de la pandemia, de la guerra, de la amenaza, de algo económico, si Dios está haciendo algo, diciendo algo a nosotros en esta crisis, y si Dios quisiera hacer algo que es un kairos para Dios para hacerlo, ¿qué debería ser nuestra respuesta a Dios? Hinene, aquí estoy, heme aquí estoy, disponible, sin expectativas, sin condiciones. Un enorme sí a Dios. Basado en esta fe de que Dios va a arreglar todo por el bien y basado en la historia de Israel, podríamos ver muchas veces cuando los servidores de Dios habían sido también contestados con hinene. Cuando Dios ordena a Abraham a sacrifique a Isaac, Abraham respondió hinene. Cuando el ángel de Jehová apareció a Moisés en una llama de fuego y dijo, Moisés, Moisés, ya con la tarea de librar, ¿no?, su pueblo de Egipto. La contesta de Moisés era hinene. Las profetas, Samuel también. Escuché la voz de Dios, ¿no? Y pensaba que era el otro profeta, pero no. Pero cuando
Samuel sabía que es Dios que está llamando a mí. También contestó Hineni. Isaías, en Isaías 6, también contestó Hineni. Y aún en el Nuevo Testamento, María, la madre de Jesús, a la invitación ser la madre del Hijo de Dios, contestó con el equivalente de Hineni. Heme aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es algo parecido, ¿no? Con Hineni. Incluso Jesús, en el jardín de Getsemani, se ofreció como voluntario para hacer la voluntad de Dios para nuestra salvación. No con las exactas palabras, pero el mismo sentido. Hineni, heme aquí, listo a recibir lo próximo que vendrá, sin condicionamientos, pleno de fe y confianza en que todo es para el bien. ¿Cuáles son las invitaciones en este Kairos de la pandemia, de la guerra, de la crisis económica? Responder a una gran necesidad, como las necesidades de los refugiados desde Ucrania. ¿Qué te está invitando Dios a unirte a Él hoy? Si es una invitación que Dios está invitándote, la respuesta apropiada sea Hineni. Heme aquí, envía a mí. En realidad, la misión de Dios es grande. Incluye la renovación, transformación de todo el mundo. La historia de la misión de Dios es de la creación hasta la nueva creación. Génesis, Apocalipsis. Dios ya involucró las profetas de Israel en su misión, en sus planes, ¿no ve? Dios ya involucró su propio Hijo, los discípulos, y está usando la iglesia y cada uno de nosotros en esa misión. Dios nos invita a unirnos en su misión. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Hineni. Hay demasiado que dije y demasiado para decir. Voy a concluir con Isaías 58:9, donde leemos: llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Dios también. Cuando nosotros pedimos a Dios, Dios también había sido respondido con Hineni a nuestras peticiones. Lo sorprendente es que varias veces Dios también dijo Hineni a su pueblo. Dios está presente en un estado de plena atención. En tu reunión de oración este jueves que viene, tal vez tienen que recordar, ¿no? Sí, nosotros podrían contestar Hineni a Dios y sus peticiones, pero también Dios está presente, sin condiciones, sin expectativas, totalmente presente a nosotros cuando estamos en oración a Él. En este tiempo de Kairos, si Dios está pidiendo que te involucras
en algo especial que Él está haciendo? Tu respuesta, basado en la fe, debería ser un enorme sí. En Dios también está dispuesto a contestar tu petición con un enorme sí. Y siempre tenemos la promesa que Él dispone todas las cosas para el bien. En esa crisis y siempre podemos confiar en la bondad de Dios y estar listos para actuar. Pero el giro maravilloso es que Dios también está listo para responder a nuestros gritos. No hay límite para el bien que puede salir de nuestra crisis actual cuando estemos caminando en sintonía con Dios. Oremos. Padre nuestro, Hineni, aquí estamos, Señor, en el Kairos de hoy, en un estado de plena atención, listo a recibir lo próximo que vendrá, sin condicionamientos y tantas expectativas, pleno de fe y confianza en que todo es para el bien. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe todos nuestros actos de obediencia que cumplen tu misión. Hineni. Amén.